por qué nosotros guardamos el día sábado y qué relación tiene el sábado con el sello de Dios. Bien, en primer lugar tenemos que recordar y reconocer que la Biblia es y va a ser lo que Dios utilice en el día final para juzgar a su pueblo y a juzgar también inclusive a los impíos. En los 10 mandamientos, el sábado ocupa el 4º mandamiento, que dice claramente: acuérdate del día sábado para santificarlo, Éxodo 28. Y amplía: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º es día de reposo para Jehová tu Dios. Y dice que no hagamos obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo. Y al final te concluye diciendo: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto lo bendijo y lo santificó. El sábado no fue creado en el momento que Moisés bajó con las tablas. Desde Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, ya Dios lo había santificado. Así que no es el sábado un día de reposo para cierto grupo, es un día de reposo para la humanidad. Por eso Cristo en Marcos 2:28 dice: yo soy Señor del sábado. Él mismo se llama Señor del sábado. En Isaías 58, 13 y 14, la Escritura claramente, Jehová dice que es mi día santo, lo cataloga como suyo, ¿ok? Ahora, los discípulos guardaron el sábado. El apóstol Pablo acostumbraba en sábado predicar. Y si nosotros leemos Primera de Juan, en el capítulo 2, la Escritura es clara y dice que si nosotros queremos andar en Jesús, debemos andar como Él anduvo. Entonces, yo hago una pregunta: ¿a quién debemos imitar? Yo recuerdo, y voy a ser breve, un colportor tocó la puerta de un pastor evangélico. Colportor es alguien que vende libros. Sí, un colportor que vende libros tocó la puerta, pero este hermano estaba estudiando el tema del sábado, aunque no lo guardaba, aunque no creía. Y entonces cuando el colportor, el que vendía libros, fue recibido, dijo: ¿y usted de qué denominación es? Y él dijo: soy adventista del 7º día. Pase, siéntese por favor. Y el joven le paseó al pastor toda la Biblia. Y el pastor se convirtió y aceptó. El problema es que era un hombre con ascendencia. Así que los demás pastores trataron de llamarle la atención, decirle: oye, ¿cómo después de tantos años, de tanto conocimiento, de estar con nosotros, ahora te vas a cambiar? Entonces llamaron a un hombre muy preparado y tuvo un sermón donde él fue invitado y habló por 1 hora sobre el primer día de la semana, día domingo. Y al final lo llamaron de la reunión y le dijeron: ¿te has dado cuenta? Y él dijo: mira, el sermón estuvo muy bonito, lo único es que nunca citó la Biblia. Y yo solo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la contestan, yo entonces renuncio al sábado, que ahora entiendo que es el día del Señor, y acepto el primer día de la semana. Y les dijo así: cuando yo abro mi Biblia, desde Génesis veo que Dios creó y colocó el sábado como un día santo de adoración. Noto que Moisés lo guardó. También noto que todos los profetas en el Antiguo Testamento lo guardaron. Si Jesús viniera y apareciera en las nubes y me dijera: ¿por qué guardaste el sábado si el mundo entero observó el domingo? Yo le diría: Señor, porque tú lo creaste, Moisés lo obedeció. Aparte de eso, todos los profetas hablaron sobre el sábado, incluyendo el profeta Isaías, por ejemplo. Aparte, tu hijo dijo ser Señor del sábado. Aparte, tu madre y las mujeres prefirieron no ungir el cuerpo de tu hijo para observar el sábado. Los discípulos lo observaron. Juan en día sábado tuvo una visión increíble del cielo. Y toda la Biblia refiere que el sábado es el día del Señor. Y yo le contestaré así: Señor, todo lo dice. Ahora, le dijo a los pastores: yo quiero hacerles una pregunta. Si Jesús, en el día de su venida, les pregunta: ¿por qué observaron el domingo? Agarró su Biblia y se las entregó. ¿Qué texto van a citar? Mire,
Dice Pastor Gates que algunos pastores siguieron y le dijeron, háblanos más del tema, por favor, porque es una verdad irrefutable. Y el día final, Cristo nos va a hacer la pregunta, ¿por qué guardaste el sábado? Y tenemos toda la Biblia para explicarle el por qué. Amén. Amén. Gloria a